Nadie nace sabiendo ser padre, pero siempre se puede aprender. Guadalupe Radio presenta la videoserie Educar con Amor con el Dr. Jesús Amaya. Una producción original disponible solo en la aplicación de Guadalupe Radio. Existen muchos temores de los papás con respecto a sus hijos. Y uno de los miedos más grandes es que su hijo o su hija pueda tomar una mala decisión. Y una de las decisiones más importantes de la vida es la pareja, es el matrimonio. Y unos miedos que ha surgido en los últimos años de muchos padres de familia es cómo poder que mis hijos, mi hijo o mi hija, pueda tomar esa decisión buena y verdadera del matrimonio y evitar la unión libre. De esto vamos a hablar en su capítulo. Cómo mis hijos podrán tomar una buena decisión hacia el matrimonio. No se lo pierdan. Muchas gracias por la pregunta que nos hace mamá Mónica con respecto a su preocupación de cómo lograr que sus hijas puedan tomar una muy buena decisión, especialmente en este estado civil que es el matrimonio y que evite que tengan lo que es unión libre. Vamos a escuchar a la pregunta de mamá Mónica. Mire, doctor Amaya, mi preocupación, yo tengo dos adolescentes, una de 23 y una de 19. Pero mi preocupación es el día que salgan decidan ellas también casarse, pues yo quiero que pues se casen como Dios manda, ¿verdad? Por la iglesia, con sus sacramentos, porque ahorita pues la juventud ya nomás quieren vivir pues unión libre. ¿Y qué pasa? Después vienen las separaciones, hay niños de por medio y pues eso es mi preocupación, ¿verdad? Porque los que sufren son los niños y yo no quiero eso para mis hijas. ¿Hay algo que me pueda dar un consejo cómo yo hablar con mis hijas? Mamá Mónica nos comparte una pregunta muy importante que muchos de los papás quizá tenemos o quizá tenemos temor de que nuestros hijos tomen una mala decisión. En los últimos años, el matrimonio pues, se ha devaluado, definitivamente, este es un hecho. Hoy hay más y más parejas en unión libre. Y precisamente mamá Mónica nos pide en esa pregunta de cómo ayudar a sus hijas. Primero, son muchachas, adolescentes, que no salen de la casa, que viven quizá una pequeña burbuja y cómo poder ayudarlas a que el momento en que salgan con sus amigas, en donde todas sus compañeras y conocidas, quizá muchas de ellas están en un libre, que no tengan esa quizá mala influencia, en donde ellas digan, ok, si todas mis amigas viven en este estado civil de unión libre, entonces ¿por qué yo no voy a vivir unión libre y por qué yo necesito casarme? De eso vamos a hablar en este capítulo. Vamos a hablar de cómo ayudar a tus hijos a tomar una muy buena decisión, sobre todo en esta etapa crítica de vivir o no vivir con pareja. En los últimos años, como lo comentaba anteriormente, ha habido una disminución, sobre todo de querer casarse, ¿sí?, en las parejas. En los últimos años podemos observar cambios enormes. Primer cambio importante es que hoy la pareja o formar una pareja tarda más tiempo. En el año o en la década de 1950, que ya estamos hablando de más de 60 años, el promedio de edad del hombre era alrededor de los 20, 21 años. El promedio de edad de la mujer para casarse era 18, 19 años. Ahora, en la segunda década del siglo XXI, estamos encontrando que tanto el hombre como la mujer se están casando arriba de los 30 años. Estamos hablando de 10 años más. Esto es un cambio interesante, es un cambio importante en donde muchos hombres y mujeres postergan este proceso de matrimonio. Pero no solamente hay un cambio con respecto a la edad,
sino también hay un cambio de decidir casarme o no casarme. Si hablamos a nivel de las estadísticas, ¿sí?, en la década de los 60, podemos decir que alrededor o más del 70% de los adultos, ¿sí?, estaban casados. Ahora estamos llegando a apenas un 50%. Entonces, en los últimos 50 años se ha reducido entre un 20 y 30% la decisión del matrimonio. Entonces, este es un hecho. Hoy muchos de los muchachos deciden, claro, pueden vivir en pareja, pero no deciden vivir en matrimonio. Ahora, ¿por qué el muchacho no quiere tomar esa decisión? Hay muchas causas, pero una causa importante es que muchos de ellos no quieren vivir la misma experiencia que quizá muchos papás han vivido. Los divorcios, las separaciones, igualmente en los últimos años ha aumentado tremendamente. Y quizá muchos de ellos, al ver papá y mamá en este fracaso, al ver papá y mamá en ese conflicto, en ese roce, en esas peleas, dice, es que yo no quiero esa vida de papá y mamá. Yo no quiero vivir ese matrimonio que papá y mamá están viviendo. Entonces, para evitar eso, voy a vivir quizá en unión libre. Entonces, un consejo importante, yo sé que no es fácil, es un consejo difícil. Queremos orientar a nuestros hijos para que nuestros hijos decidan tener una vida matrimonial y no unión libre. Los papás tenemos una función importante en ese aspecto, función importante. Si nuestros hijos ven que nuestro matrimonio es un desastre, es una pelea de perros y gatos constantemente, nuestros hijos no desean esa vida. Y dicen, no, yo quiero todo menos vivir lo que están viviendo mis papás. Entonces, el consejo es, ¿quieren nuestros hijos tomen esa decisión del matrimonio? Los papás, papá y mamá, tienen que vivir un matrimonio ejemplar, un modelo positivo de matrimonio feliz. Y esto no estoy diciendo que no haya problemas, por favor. Nuestros hijos deben de ver que el matrimonio tiene problemas, tiene fricciones, tiene obstáculos. Por favor, es algo normal. Pero, aquí viene el pero, ¿qué tipo de actitud nuestros padres asumen ante esas dificultades matrimoniales? ¿Es una actitud positiva? ¿Es una actitud de crecimiento? ¿Es una actitud de perdón? Nuestros hijos dicen, oye, veo papá y mamá felices. Yo quiero vivir lo que están viviendo ellos. Entonces, muchos de ellos pueden tomar la decisión de casarse. Pero, aquí viene el pero importante. Pero si ellos observan que nuestros padres son infelices, hay constantes pleitos en donde papá y mamá se expresan negativamente de su pareja, entonces, ¿qué van a decir de ellos? Dice, ¿sabes qué? Esa vida yo no la quiero. Yo quiero evitar ese proceso. Por eso, papás, el valor del matrimonio no se enseña. El valor del matrimonio se vive. Se vive con ejemplo. Se vive siendo modelos. Se vive en esa convivencia diaria en la forma que yo trato a mi pareja, papás. Si nuestros hijos observan que el trato es de respeto, el trato es de alegría, siempre quieren estar juntos, siempre tienen una expresión positiva entre ellos, nuestros hijos quieren seguir ese modelo, papás. Es algo natural, es algo normal. Nuestros hijos quieren ser felices. Y si ven que el matrimonio es un sinónimo de felicidad, claro que lo van a tratar de seguir. Trato que lo van a tratar de imitar. Pero si ellos experimentan que el matrimonio es un sinónimo de tristeza, de enojo, de violencia, ellos dicen, ¿sabes qué? Por ningún motivo yo quiero esa vida en mí. Entonces, papás, tenemos una gran tarea en este proceso de cómo ayudar a tus hijos a valorar o revalorar el matrimonio. El matrimonio tiene cosas muy positivas y claro, el matrimonio no garantiza conflictos, problemas y también no garantiza que sea permanente, porque el matrimonio puede tener un divorcio, pero está en nuestras manos. Es decisión nuestra, no es decisión del otro. Muchas veces en la relación de pareja culpamos a él o a ella de esta situación
de infelicidad que estamos viviendo en nuestro matrimonio. Cuando nosotros en nuestras manos tenemos la solución, tenemos la respuesta. Y sobre todo, el matrimonio se habla de pareja. Y al ser pareja, son dos personas que colaboran y participan para que este matrimonio pueda durar más tiempo y sobre todo, que sean felices. Le damos gracias a la señora Mónica por este tema tan importante, que quizá muchos papás pues estamos con un gran temor. ¿Cuál es la mejor decisión para tus hijos cuando vivan en pareja? ¿Matrimonio o unión libre? Y la tendencia de hoy, papás, desafortunadamente, es que se está incrementando esta idea. Muchos muchachos jóvenes no desean el matrimonio, desean tener esas primeras experiencias. Y desafortunadamente en muchos de ellos existen ideas erróneas o quizá ideas equivocadas en este proceso. Muchos de ellos dicen, es que yo quiero evitar un fracaso en mi matrimonio, por lo cual yo quiero primero vivir en pareja para ver si funciona o no funciona. La cuestión es que los estudios son muy claros, muy claros. De cada 10 parejas que viven en unión libre, solamente 2 van a llegar al matrimonio. Solamente 2. Es interesante. Y de esas 2 que llegan al matrimonio, ¿sí? Después de 3 años, una de ellas ya se divorció. Y a los 5 años, el punto 5 continúa el matrimonio. En otras palabras, la unión libre no es garantía de un éxito en el matrimonio. No es garantía. Y uno de los motivos importantes de por qué no tiene éxito es que muchas veces cuando existe esta unión libre, los muchachos no quieren el compromiso. Y el compromiso es uno de los elementos más importantes para poder garantizar, o al menos hay una mayor seguridad de mayor permanencia en la vida de pareja, el compromiso. Voy a explicar por qué. Imagínense ustedes 2 muchachos que dicen, oye, nos caemos bien, creo que somos el uno para el otro, vamos a probar, ¿qué te parece si vivimos en unión libre, juntos, a ver si funciona? Y el a ver si funciona, al momento de vivir juntos, existe el temor de que no va a funcionar y que al momento de que no funcione nos separamos. Entonces, ¿qué sucede? No hay proyectos juntos. Entonces, voy a vivir a tu casa y mi pareja dice, esta casa es mi casa. Este es mi carro, este es mi trabajo. Entonces, ¿qué sucede? Como no hay un compromiso, como no hay un proyecto conjunto en pareja, entonces cada quien, claro, viven juntos, quizá comparten algunos gastos, quizás se dividen la renta, quizás se comparten los gastos de la luz, del agua, probablemente, quizá comparten los gastos de las vacaciones, pero no hay un compromiso de hacer un proyecto juntos porque precisamente están probando a ver si funciona. En cambio, cuando viene el matrimonio es, ok, voy a vivir para ti toda la vida. Y ahí surge, ahora sí, vamos a hacer proyectos juntos, vamos a hacer proyectos a largo plazo. Vamos a construir una casa juntos, vamos a comprar juntos un carro, vamos a vivir juntos las vacaciones. Entonces, en estos proyectos que los muchachos deciden que hay un compromiso, definitivamente hay mayor unión. Son proyectos que trabajan juntos en donde el sueldo de él y el sueldo de ella van con una finalidad, van con un objetivo. En cambio, en la unión libre existe simplemente la separación. Esto es lo mío y esto es lo tuyo. Entonces, la falta de compromiso en lo que es la unión libre muchas veces lleva un problema bastante fuerte a llegar a una relación a largo plazo. No digo que no funcione, claro que puede funcionar. La cuestión es que hay mayores riesgos, hay mayores peligros de que la unión libre haya una separación. Pero no solamente ese es el problema. Imagínense ustedes en la unión libre cuando hay familia. Primer hijo, segundo hijo. Y no hay un compromiso en donde digan, papá y mamá, vamos a ir juntos para crear una familia. Entonces, ¿qué va a suceder? Al momento de este rompimiento, de esta separación de unión libre, entonces mamá o papá
van a tener más fácilmente una vida de ser papá o mamá solteros. Y los hijos van a crecer, normalmente sin papá o sin mamá. Y como no hay un compromiso de matrimonio de esposos, entonces probablemente, la gran mayoría de los casos, pues mamá se queda con los niños y hay mayor ausencia de papá en la unión libre, cuando en el matrimonio probablemente hubiera una mayor comunicación y una mayor relación. Entonces es difícil, yo entiendo que es difícil, y sobre todo es difícil de convencer a los muchachos. Y por eso la mamá Mónica tiene mucha razón. ¿Cómo convencer a mis hijos? ¿Cómo decirles que el matrimonio realmente es algo importante? Cuando el mundo, cuando sus amigos, compañeros, amigas, viven en unión libre. Y ellos perciben que es lo mejor en ese proceso. No es fácil el convencerlos, pero sí cuando ellos están viviendo en un ambiente de unidad, en un ambiente de amor, en donde el matrimonio de sus papás está muy fortalecido, el muchacho va a tener una mejor decisión para elegir el matrimonio. Muchos de estos chicos que eligen unión libre, muchos de ellos, o la mayoría de ellos, muchas veces sus papás ya están separados. ¿Me explico? Pues es el ejemplo, es el modelo. Si mis papás se separaron, si mis papás se divorciaron, si mis papás vivieron ese conflicto fuerte entre ellos, pues yo también voy a vivir esa separación y voy a tener una unión en donde no genere este compromiso entre ellos. El matrimonio es garantía de muchos aspectos positivos. Cuando hay un matrimonio, en primer lugar, hay mayor fortalecimiento en la unión de pareja. El matrimonio hace mejor la educación de los hijos, la crianza de los hijos. Ahora bien, mamá Mónica tiene un gran temor. Es que mis hijas están encerradas. Mis hijas viven en una burbuja. Pero no necesariamente si los niños viven en una burbuja, al momento de salir a la realidad o al mundo, se van a echar a perder. Muchas veces los papás piensan eso. Es que mi hijo nunca ha tenido esa experiencia y cuando vea esa experiencia por primera vez, se va a perder. Muchos papás piensan, es como el alcohol. Es que mi hijo, si nunca ha tomado alcohol, al momento de que tenga la primera experiencia de alcohol, mi hijo se va a hacer adicto al alcohol. No es cierto, no es necesariamente cierto ese proceso. Cuando nuestros hijos viven, o lo que dice mamá Mónica, en una burbuja, no significa que están totalmente cerrados. Nuestros hijos tienen redes sociales, nuestros hijos tienen contacto, saben lo que es bueno, lo que es malo. Nuestros hijos tienen el ambiente de la familia que les ayuda tremendamente a tomar una muy buena decisión. Aunque nuestros hijos vivan, fíjense bien lo que estoy diciendo, en una burbuja, como la mamá Mónica tiene ese miedo. Si en esa burbuja hay valores, hay amor, hay confianza, hay comunicación, cuando se rompa esa burbuja y nuestros hijos salgan a esa realidad, nuestros hijos van a saber tomar buenas decisiones a pesar de la presión, a pesar de las creencias, a pesar de lo que están viviendo en el medio ambiente. Papás, mamás, queremos que nuestros hijos vivan y sobre todo tomen buenas decisiones. Tienen que vernos a nosotros como modelos y ejemplos de un buen matrimonio. No lo olviden. Uno de los grandes miedos que presentan los papás hoy es que nuestros hijos tomen buenas decisiones en circunstancias importantes de la vida. Y una de ellas es el matrimonio. Hablamos precisamente de cómo lograr que nuestros hijos elijan el matrimonio y no unión libre. Y comentábamos algo esencial, los papás somos el ejemplo, el modelo para que nuestros hijos tomen esa buena decisión. Si ellos observan que existe un matrimonio fuerte, sólido y feliz en sus papás, ellos muy probablemente elegirán esa opción en su vida. No lo olviden. Y los espero en el siguiente capítulo, en donde hablaremos lo importante que es papá y mamá en el hogar para la educación y la crianza de los muchachos. No se lo pierdan. Gracias por acompañarnos en la videoserie Educar con Amor con el Dr. Jesús Amaya. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.